Buenas, cultivador. Vamos a ver en este vídeo sobre la historia de la marihuana los nombres del cannabis a lo largo de la historia. Y es que hoy en día el cannabis es una planta desconocida para la sociedad debido a su prohibición. Y el desconocimiento sobre ella, en parte, es debido a que no se conocen la gran cantidad de nombres que tiene y ha tenido. Puede que se hayan referido a ella en algún momento y no supieras que estaban hablando de ella. A lo largo de la historia, el cannabis ha tenido muchos nombres, debido a la geografía, los usos, las culturas, las investigaciones, las variedades. Hoy en día se le llaman de diferentes formas: cannabis, cannabis sativa o índica, cáñamo, cáñamo industrial, marihuana, hierba, weed, entre otros. La palabra cannabis engloba todas las variedades de marihuana, ya sea marihuana con efectos psicoactivos o con efectos psicoactivos sedantes o energizantes, o el cáñamo como el cáñamo industrial para la producción textil. El cannabis engloba todo. Dependiendo de sus efectos psicoactivos se le puede llamar cannabis sativa o índica. Si no tiene efectos psicoactivos y se utiliza de forma industrial para tela, cuerdas, aceites, se le puede llamar cáñamo o cáñamo industrial. Hachís es el nombre que se utiliza para designar la resina extraída y prensada de la marihuana. Extracciones serían esas mismas resinas, pero extraídas de una forma diferente y sin llegar a prensarlas. En la resina es donde se encuentran los cannabinoides, que es lo que tiene los efectos psicoactivos. Pero como he dicho, a lo largo de la historia ha tenido diferentes nombres. La palabra cannabis proviene del sánscrito, de las primeras civilizaciones de Asia que utilizaron el cannabis como alimento y fibra para tela. Descubrieron que había diferentes variedades de cannabis, unas que producían más semillas para alimento y fibra para tela, y otras con más resina y efectos psicoactivos. A cada una la llamaron de una forma. A la que daba más semillas y fibra la llamaron sana, y a la que daba más resina y tenía más efectos psicoactivos la llamaron banga. Estos nombres fueron cambiando con el tiempo. A la que se le llamaba sana se convirtió en cana. Según la geografía, los términos fueron cambiando. En el norte de Europa, lo que se le llamaba cana se convirtió en hana. En Inglaterra, hana acabó convirtiéndose en hemp. En Alemania, en hanfi, y en Holanda, en hennep. La palabra cannabis es una forma del griego cannabis, que proviene de cannab. Aparece por primera vez en Grecia, en las historias de Heródoto, en el siglo V a.C. La palabra banga, en cambio, acabó convirtiéndose en la palabra marihuana, pero la primera vez que apareció fue en Centroamérica. La palabra marihuana era una mala pronunciación de mariamba, que era el plural de riamba, que deriva de la palabra árabe bang, que proviene del sánscrito, de la palabra banga, que significaba cannabis psicoactivo. El cannabis llega a América principalmente de África, por el comercio de esclavos. Fueron estos quienes llevaron el conocimiento de la planta a través del Atlántico hasta América. La primera vez que se tiene constancia escrita de la palabra marihuana fue en 1840, en México. La primera vez que se tradujo la palabra cannabis sativa fue en el año 1516, en la Farmacopea de Discordes. Cannabis sativa quería decir cultivado o domesticado, opuesto a silvestris, en latín, que quería decir silvestre. En esos tiempos, cannabis sativa quería decir cannabis para producción de fibra para cuerdas y telas. No tenía nada que ver con sus efectos psicoactivos. La palabra cáñamo se utilizó por primera vez en el siglo XVI, en el año 1548. Cuando surgió la ciencia botánica, los científicos que estudiaban el cannabis decidieron que el cannabis sativa, o para fibra y tela, era sinónimo de cáñamo, o gen en inglés, y surgió una nueva nomenclatura científica, pero no una nueva variedad. Más tarde surgió un nuevo desconocimiento sobre el cáñamo, ya que muchas
plantas que producían fibra para tela, pasaron a llamarlas cáñamo, aunque no tuvieran nada que ver con él, solo que de esas plantas también se podría extraer fibra para hacer telas y cuerdas. En 1747 se le puso nombre al Cannabis indica. Era una variedad diferente al cáñamo, que era para semillas y fibra, ya que el Cannabis indica tenía efectos psicoactivos. Quisieron llamarle Cannabis de la India, por su procedencia de la India, pero al final se quedó con Cannabis indica. Se llamó así a todas las variedades con efectos psicoactivos, sin tener que ver con los efectos que tuviesen, más sedantes o energizantes. Había muchas plantas con efectos psicoactivos que por desconocimiento se les llamaba Cannabis indica, pero que no eran marihuana, como la belladona, el opio, el yute, plantas muy tóxicas. En el año 1753, el taxónomo Carlos Linneo dio nombre botánico al Cannabis sativa. Quedó registrado que era un cannabis utilizado para la extracción de fibra. Más tarde, en el año 1793, el taxónomo Jean-Baptiste Lamarck dio nombre botánico al Cannabis indica. Quedó registrado que era un cannabis con efectos psicoactivos. Desde entonces, en la botánica, el nombre científico registrado para Cannabis sativa o para Cannabis indica se refiere a eso. Pero desde los años 1960-70, Cannabis indica o sativa se utiliza por la comunidad para referirse a los efectos psicoactivos de la planta y a la forma de esta. Cannabis indica es una variedad con unos efectos psicoactivos sedantes o relajantes, un tamaño más compacto. Mientras que Cannabis sativa es una variedad con unos efectos más energizantes o eufóricos y una forma más estirada. En 1924, el Cannabis silvestris, que en latín quería decir silvestre o maleza, pasó a llamarse Cannabis rudelaris. El Cannabis rudelaris son híbridos de las variedades que hoy en día conocemos como variedades automáticas. Se siguen utilizando esos nombres, pero tienen diferentes significados, debido a su prohibición, ya que parece que por el simple hecho de decir marihuana estás cometiendo un delito. Bueno, cultivador, hasta aquí este vídeo sobre la historia de la marihuana, en el que hemos visto los nombres del cannabis a lo largo de la historia. Espero que te haya gustado. Nos vemos en próximos vídeos.